Hola mis amigos, gracias por seguir aquí en Tertulias de Fe, otro programa más que se hace para usted. Estamos transmitiendo desde Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. Usted está conectado a EWTN este día a través de esta pantalla. Y pues el día de hoy queremos pues traer a usted lo que tanto se ha vivido en este canal. Hace unas cuantas semanas, el pasado 15 de agosto, se cumplieron 44 años de que esta televisora, pues con Madre Angélica, se iniciara este proyecto, esta evangelización y llevar esperanza a toda la gente que nos ve y nos escucha. Para esto, pues hemos invitado a este programa Tertulias de Fe, aquí en casa, aquí en Tertulias, pues a una persona que yo creo que de los que estamos aquí en el staff, de los que estamos sirviendo en estos programas, conoce cada rincón de este edificio, de este lugar. Estuvo con Madre Angélica. Tenemos pues el día de hoy, sin más preámbulo, a Cristi Ramis. Cristi, gracias por estar aquí con nosotros en Tertulias de Fe el día de hoy. Es un gran gusto estar con ustedes. Y el día de hoy hablaríamos mucho de lo que usted ha vivido, ¿verdad, Cristi? ¿Qué es lo que nos gustaría que nos comentara? Porque usted ha estado tantos años aquí, creo que ya 30 años. Casi. Casi, ¿verdad? Entonces, pues ahorita entramos de lleno, pero me gustaría también que nos dijera usted, como yo les pregunto a todos mis invitados, ¿quién le inculcó la fe? ¿Cómo estuvo su fe de niña, de adolescente, hasta que llegó aquí a la televisora de EWTN? Platíquenos. Pues yo tuve la bendición de crecer en Puerto Rico. Mi padre era puertorriqueño, mi madre cubana, pero yo crecí en Puerto Rico, así que me considero, la gente me pregunta, ¿de dónde eres? Yo digo, soy cubarriqueña, Okay. pero crecí en Puerto Rico y tuve la bendición de crecer en una familia cristiana católica. También fue a un colegio 12 años de las Madres del Sagrado Corazón, Colegio del Sagrado Corazón, donde me inculcaron la fe. O sea que yo tuve muchas bendiciones de niña. Y luego vine aquí a estudiar, a estudiar a los Estados Unidos, la universidad. Y ahí fue un tiempo bien difícil por el hecho de que eran los años 60, los hippies y los que son de mi edad conocen lo que sucedió en aquel entonces. Sí. Y eso me influenció en lo que se refiere a la fe, porque estaban sucediendo muchas cosas que ponían la fe en duda. Y, en fin. Y fueron como, yo no sé, unos 15 años más tarde, cuando yo empecé a volver a la fe. No que yo dejara la fe por completo, pero que fue un momento de volver a lo que era la fe católica, porque había mucha confusión en Filadelfia, donde yo estudié y donde me quedé. Y antes de venir aquí, fui maestra de guitarra clásica, estudié música, y de un día para otro yo no podía tocar la guitarra. Me dio una condición que no es en la mano, sino el cerebro. No podía hacer un arpegio. Y yo, ¿qué está pasando? Fue muy duro para mí, porque yo era maestra de guitarra, pero Dios usó eso para traerme aquí. Y como por 4 años tuve que hacer otro trabajo que no era la música, o sea, tuve que dejarlo por completo. ¿Y cómo llegué aquí? Bueno, como fue en el año 89, yo empecé a ver EWTN, claro, era en inglés, y eso como que me ayudó de nuevo a la conversión, especialmente a Madre Angélica, porque uno escuchaba ciertas cosas y era todo mucha confusión, pero la madre estaba clara en lo que era, o sea, 100% el catecismo. Entonces yo dije, pero si nada ha cambiado, nada ha cambiado. Entonces fue como un aliciente para mí volver de lleno completamente a la fe. Y entonces, eso fue el año 89, y me envolví en unos grupos de oración. En el año 91 el Señor me llamó a ser terciaria franciscana. Yo era soltera. Y entonces eso también me ayudó a envolverme con los grupos franciscanos.
y crecer en la espiritualidad franciscana. Okay. Eso también me ayudó a venir aquí, Ajá. porque como uno ve en la vida de uno, siempre hay como un hilo, Sí. como un tejido que Dios va tejiendo. Entonces, lo que sucedió, yo fui a hablar con un sacerdote una vez y me dice, tú debes seguir profundizando en tu espiritualidad franciscana. Y entonces yo dije, bueno, voy a ver a Madre Angélica. Yo estaba en Filadelfia, son como 12 horas por carretera, ¿no? Okay. Y yo dije, otra amiga mía, que también era terciaria, yo le dije, vamos al canal y hacemos como un pequeño retiro privado, porque allí todos son franciscanos. Eso fue marzo del 96, 1996. Y yo llego aquí, voy a escoger la fiesta de San José para ir, porque yo soy devota de San José. Y en marzo vine aquí por una semana, y ¿quién estaba en la capilla? La imagen de la Virgen de Guadalupe, que era la imagen peregrina. Hay una o dos imágenes que creo que las llevan por todo el país. Tú que eres mexicano sabes que viene desde México, está bendecida. Sí. Y esa imagen estaba ahí. Okay. Y esa imagen también había estado en un santuario a la Virgen en la ciudad de Pittsburgh, esa misma imagen, cuando yo sentí el llamado para ser terciaria franciscana. Okay. La misma imagen estaba aquí. Qué interesante. Yo lo sabía cuando llegué. Y entonces, cuando esa semana fue increíble, aquí orando con los frailes, en esos días todavía estaba el santuario empezando a construir, el santuario de Madre Angélica, el nuevo monasterio, como una hora al norte. Sí. Entonces, yo sentí como un llamado fuerte, ¿no? Pero yo tengo que regresar. Entonces, pasaron unos meses y un amigo mío de mi grupo de oración me dice, Cristi, yo estoy aplicando a trabajar a EWTN. Y me preguntaron si yo hablo español y necesitan gente que hable español. Entonces resulta que el año 96 fue cuando la madre empezó con la transmisión de español, que en aquel entonces era como de 6 horas y luego se repetía. Entonces él me dijo, yo voy en agosto y para la entrevista, entonces yo decidí llamar aquí. Y yo le había estado rezando al Señor, Señor, yo quiero trabajar más de lleno para ti. Sí. O sea, y eso también estaba en adoración con esa oración. Entonces yo llamo y me contesta un muchacho que se llama Gustavo Bujanda, él fue que empezó todo lo de español, mexicano, por cierto. Sí. Y me dice, sí, yo le dije, voy a ir con este amigo mío que también se va a entrevistar para la cuestión de mercadeo. En fin, yo vine, me entrevistaron, me dieron el trabajo. Ah, mire nomás. Pero a mi amigo no le dieron el trabajo. Entonces, resulta, yo dije, Señor, lo que tú quieras que yo haga aquí, lo que sea. Sí. Yo no sabía lo que iba a hacer. Entonces, mi amiga que había venido la otra vez también vino, pero ella dijo, no, yo no quiero venir. No, yo me quedo en Filadelfia, pero al final vino conmigo también. Pero bueno, entonces lo que sucedió, en agosto me dieron el trabajo en la radio, porque curiosamente la radio en español comenzó primero que la televisión, si yo bien me acuerdo, y entonces nos escuchaban y nos escucha mucha gente en Cuba por medio de Radio Onda Corta, y no tenían a nadie que contestar esas cartas en español. Entonces, era cuando se usaban puras cartas, ¿no? Todo era carta. Estoy hablando del año 96. Todavía el internet estaba, el email empezando. Todo era por carta, más de Cuba. Y entonces yo estuve como 3 meses en la radio, simplemente con cartas en español, tomando algunas llamadas. Y ahí empecé a conocer la gente, o sea, esto ha sido una aventura. Claro, me imagino. Esto ha sido una aventura. Y a los 3 meses
Gustavo Bujanda me llama y me dice, Cristi, te necesitamos aquí en la parte de la televisión para que nos ayude con la programación española, hacer la programación. Y eso es lo que hice por un año solamente. Y de ahí me pasaron a lo que es el Departamento de Ayuda al Televidente, Viewer Services, que decimos en inglés, donde contestamos las cartas, los emails, ya era email, ya había algunos emails, y claro, las llamadas. Porque otra cosa interesante es que nuestra transmisión en español empezó primero en América Latina, no aquí en los Estados Unidos. Luego vino a los Estados Unidos, o sea que yo estaba... Todas las llamadas eran de Sudamérica, Centroamérica, de México. Así que yo pude palpar el efecto del canal en la gente que llamaba. Y una cosa curiosa era que en América Latina siempre nuestra audiencia ha sido más joven. O sea que no era solamente los viejitos en casa, sino que también la gente joven, llamando y escribiendo. Y tengo, bueno, muchos recuerdos, empezando, bueno, la Madre Angélica. Sí, es lo que le quería preguntar. Usted llega aquí a EWTN. Platíquenos el primer encuentro que tuvo con Madre Angélica. Bueno, aquel entonces la entrevista fue el diácono, quizás los que llevan viendo el canal por muchos años se acordarán del diácono Bill Steltemeyer. Y él era la mano derecha de Madre Angélica. Él fue quien me entrevistó, me dio el puesto, pero luego conocí a Madre Angélica y ella era tal como uno la ve en la televisión, ella no era diferente con nosotros. Y yo tengo un relato muy simpático para que ustedes se den cuenta que la madre, nosotros la tratábamos verdaderamente como madre y ella nos veía como hijos y hijas aquí, los que trabajamos en el canal. Pues cuando las hermanas se mudaron al nuevo monasterio, eso fue en octubre de 1999, los que vienen viendo el canal hace muchos años, al principio, las hermanas eran el coro. Y ellas se sentaban justo donde está el coro hoy en día. Aquí en la capilla. Aquí en la capilla. Entonces resulta que si ellas se mudaban al nuevo monasterio no iba a haber coro. Entonces ella decidió tener el coro de empleados. Y ella decidió usar no la parte de atrás, como se hace hoy en día, sino dos de los bancos que están frente al ambón, ahí es que estaba el primer coro. Entonces ella decidió que todos los que quisieran probar si tienen tienen voz, pueden participar. Entonces yo fui, me dijeron, Cristi, ve, claro, yo creo que la madre sabía, yo había estudiado música, que era maestra de guitarra, porque la madre sabía de la vida de todos nosotros, sí. Entonces yo fui y no me escogieron. Yo tengo una voz de alto y entonces teníamos muchos altos, ¿no? Entonces no me escogieron. Y como 2 o 3 semanas más tarde, yo vine a uno de los programas de la madre y la madre me ve y me dice, Cristi, ¿cómo van los ensayos? Ay, yo le dije, madre, no me escogieron. Dice, ¿cómo? ¿No te escogieron? No, madre, tenían demasiados altos. Yo voy a arreglar eso. Dice, madre, no, por favor, no se preocupe, no se preocupe. Yo estoy bien, no hay problema. Bueno, no me dijo más nada. Y como 2 o 3 semanas más tarde, aquí era un día de fiesta, lo que se llama aquí Labor Day, Día del Trabajo. Y yo estaba limpiando un apartamento y suena el teléfono, era por la mañana. Y coge el teléfono, y, ¿aló? Cristi, esta es la madre. Ya estás en el coro. Yo dije, ¿qué es esto? Así, o sea, ella estaba pensando en mí, de que no me escogieron. Y lo que ella hizo, añadió un banco más. Ya no eran 2 bancos, sino 3. Entonces pudimos tener como 4 o 5 personas más en el coro. Y ahí... ¿La integraron ustedes? Ahí me integraron. O sea, yo estuve como por 2 años en el coro. Claro, hoy en día tenemos personas verdaderamente profesionales que leen música, algunos son maestros de música, tienen grados en música, trabajan en las parroquias,
pero en aquel entonces éramos todos empleados. Ah, mira. Así que sí, eso es una Claro. pequeña anécdota Ajá. de... Y usted en un momento, o sea, ya cuando la contratan para lo que es las cartas, Sí. llamadas, correos electrónicos en aquel entonces, díganos alguna experiencia o qué es lo que más le ha llegado de algún cambio de vida de alguna persona, alguna transformación, alguna, no sé, acercamiento a Dios. Yo creo que ha de haber tantas Es tanto que yo historias. dije, ¿cómo, por dónde empezar? O sea, Ajá, em, la gente llamaba queriendo que la madre supiese lo mucho que ellos la querían, ok. cómo la amaban. Una señora argentina me manda una foto haciendo así, como abrazando a la madre. Por favor, enseñe a la madre, es un abrazo. Em, Increíble, ¿no? La gente, estoy pensando, o sea, la gente joven también me llamaban, claro, los enfermos. Y ahí Ujú. tengo bastantes historias de personas que fueron sanadas Ok, también. Y esto es interesante porque hasta el día de hoy, para que ustedes lo sepan, la misa que se celebra aquí son las 7 de la mañana, hora de Alabama, todas las mañanas la misa televisada, siempre se ofrece por las intenciones y las necesidades de nuestros televidentes ujú, y radioescuchas. Entonces, un día esta señora mandó una carta diciendo que estaba lo que le había sucedido. ujú. Yo voy a decir esto no porque yo lo leí, Sí, es un pequeño milagro, ¿no? Pero esta señora estaba sufriendo de una condición muy dolorosa, estaba en cama y prende la televisión para ver el canal, la misa. Y en aquel entonces las hermanas todavía estaban aquí, sería como para el año 98. Y ella veía ya la Madre Angélica, las hermanas, y ella en su corazón empezó a rezar: Madre Angélica, por favor, rece por mí, ya no aguanto este dolor, ya no puedo. Y ella nos cuenta en la carta que terminada la misa, se para sin dolor. ah, Hasta el día de hoy, o sea, ustedes pueden unir todas sus intenciones por todo lo que usted esté pasando a esa misa que usted está viendo o escuchando por EWTN, porque nosotros aquí estamos orando ok. y las hermanas también están orando. Pero hay tantos testimonios, no solamente míos, sino de todas las personas que Ujú. en los teléfonos, pero también mayormente eran dando las gracias. Yo he recibido llamadas de una isla cerca creo que Guatemala, o sea, de los lugares una islita, yo oía los gallos y las gallinas atrás, Sí. y entonces también dando las gracias y pidiendo oración, mucha gente pidiendo oración Ujú. por conversión. Otra verídica, un señor me llama, no sé si era de Chile, diciendo que su madre de 91 años le había dado un derrame. Y uno piensa, bueno, ya a los 91 años, ya esta señora, ya, ¿no? Eso es lo que uno piensa. Sí. Bueno, al mes me llama, entonces eso todo lo poníamos en oración, le pedíamos, claro, las hermanas y la madre, y en ese momento la madre ya le había dado el derrame, y eso es otra cosa que debo de hablar, porque ella le dio un pequeño derrame en agosto del 2001, Ujú. y ahí fue cuando ella estuvo en la televisión con un parche en el ojo, pero ya podía hablar. Y fue en diciembre de ese año, el 24 de diciembre, que le dio el derrame grande. Pero volviendo a este señor, me llama como un mes más tarde y me dice: gracias, gracias por las oraciones. Mi madre está hablando de nuevo. No solamente está hablando, está cantando. Y ahora todos los vecinos vienen a verla para hablar con ella, conversar con ella, oírla Sí. cantar. Entonces, Wow. cosas así increíbles, ¿no? Em, pero si la madre, otra vivencia que yo tuve con ella, Ujú. hablando de esos pocos meses
a principios de septiembre. En agosto del 2001, en la fiesta de Santa Clara, tuvimos un picnic allá en el monasterio. Las hermanas se mudaron allí en octubre del 99, ya llevaban con un par de años allí. Y fuimos allá todos los empleados bajo la carpa, un picnic. Y fue interesante porque en la fiesta de Santa Clara, agosto 11, la madre nos habló y nos dijo, ahora es que comienza el tiempo más importante para el canal. Ok. Sí. Un mes más tarde tuvimos el terrible evento de 9/11, como Ajá. decimos aquí, el 11 de septiembre, con las torres en Nueva York. Sí. Y entonces el canal estuvo, o sea, totalmente ese día en oración. Bueno, fue una cosa Sí. terrible, ¿no? Noviembre de ese año, la madre siempre venía a nuestras oficinas y nos daba como unas pláticas para animarnos. Y ella llamó en nuestro departamento de ayuda al televidente. Yo estaba en adoración y llegué como un minuto tarde. Ya había reunido todo el mundo enfrente de la oficina. Y yo estaba justo detrás de ella cuando llegué. Y ella como que me vio y me agarró la mano. Y nos estaba dando esa plática. Entonces dijo algo que nunca se me olvida. Y me tienes que ayudar con la cuestión de la traducción, porque Ajá. ella dice, yo estoy dispuesta a darle a Dios Padre todo lo que me pida para aumentar, como dice, el retazo, el remnant, no sé cómo, el retazo de los que son fieles. Okay. Y yo dije, ay, pero eso o sea, ya le había dado el pequeño derrame. Bueno, porque eso fue durante la época del Día de Acción de Gracias, a finales de noviembre, justo un mes más tarde, bueno, menos de como el 12, fíjense la fecha, el 12 de diciembre, la madre se cae, se resbala, se rompe un brazo y tuvo que dejar de tomar la medicina, el Coumadin, creo que se llama, para que no le diera un derrame. Porque le tuvieron que hacer, no sé si un pequeño procedimiento, ¿no? Y resulta que, eso fue el 12 de diciembre, el 24 de diciembre, Nochebuena, en la capilla del monasterio, esperando al Niño Dios, le da el derrame grande. Y o sea, lo que había dicho ella cuando le agarró la mano es porque presentía que Dios le iba a pedir algo. ¿Y qué fue lo que le pidió? El habla. Pudiese haber sido paralizada, porque ella, eso después puedo hablar de eso también, pero ella estaba caminando normalmente, o sea, ya lo que le pidió fue el habla. Y nosotros por varias semanas pensamos que Dios ya se la iba a llevar, porque estuvo hospitalizada muchos días, la tuvieron que hacer una operación del cerebro, pero regresó. Y casi 15 años estuvo en silencio, volviendo a esa vida de oración de la que ella vino. Y nosotros, antes de que ella le diera ese derrame, cuando nos reuníamos, ¿qué va a pasar cuando ya la madre no esté aquí? ¿Qué va a pasar cuando ella no pueda hacer sus programas? ¿Qué va a pasar con el canal? Y lo maravilloso es que ella, como le dijo, voy a ofrecer al Padre Celestial todo lo que me pida. Ella estaba ofreciendo todo esto por el canal, por la audiencia, por la familia de WTN, porque ella siempre llamaba a todos los televidentes, radioescucha, familia, somos familia. Y tengo entendido que había mucho temor de que si moría ella, el canal iba a bajar, pero al contrario, fue cuando se expandió más. Exacto. Sí, tremendo. Eso fue lo que uno puede ver, la providencia divina. Sí, totalmente. Porque no podíamos explicarlo de una forma, ¿no? Totalmente. Y Cristi, platíquenos acerca de el don que tenía del buen humor. Veo yo, pues, todos los programas de ella, eran la chispa del buen humor, el buen criterio sano. Platíquenos alguna anécdota que haya tenido con ella. Sí,
ella era tal y como salía en la televisión con nosotros, ¿no? Y ella decía que ella tenía en carácter italiano, porque ella es 100% italiana, Sí. y que era, eh, le faltaba la paciencia, ¿no? Y eso se veía, ¿no? Ella era fuerte Sí. cuando había que hacer las cosas bien hechas, ¿no? Pero muy buena, de un corazón increíble. Sí, bueno, yo no sé por dónde empezar, pero yo me Hay tantos acuerdo recuerdos, yo creo. cuando la madre estaba, cuando se estaba construyendo el santuario, la mayoría de todos los objetos de que están en el interior del templo venían de España, de Talleres Granda. Ujú. Y ella estaba bien al tanto de todos los detalles. Y ella estaba, pero ¿por qué se están tardando tanto? ¿Por qué? Y entonces un día ella pasa por la oficina y yo le dije, madre, usted sabe cómo es en nuestra cultura, todo es mañana. Y ella empieza a reír, yo no me esperaba eso. Sí. Ella empieza a reír y reír y reír, pero ella siempre, o sea, cuando ella venía a darnos esas, como decimos aquí, pep talks, Ajá. pláticas para animarnos, ¿no? Era todo con humor, Sí. ¿no? No era, no era, o sea, rezábamos, pero era todo con humor, o sea, que cuando yo regresaba a mi ¿cómo se llama? A mi computadora, Ajá. yo estaba contenta, ¿no? Ajá. Pero sí, yo no, hay tantas, tantas experiencias, o sea, Recuerdos. recuerdos Ajá. del humor y también, porque eso es lo increíble de la madre, el humor junto al sufrimiento, Ok. el humor junto al sufrimiento. Yo tengo aquí una compañera que sufría de asma, sufre de asma, y un día estaba pasando por una época de mucha asma, y fue ese día, el 11 de agosto, cuando tuvimos ese baja la carpa, Sí. ese picnic. Yo le dije, ay, vamos a ir donde la madre para que ella rece contigo, estás teniendo estos problemas de asma. Y ella, porque ella hacía eso con nosotros, ¿no? Vamos a rezar por esta persona. Y entonces, después que ella nos habló, fuimos donde ella, dice, ay, puedes rezar con ella porque está teniendo problemas de asma. Y la madre sufría de asma. Ok. Y la mira en los ojos y le dice, tú ves, Jesús lo necesita. Mm. Wow, imagínate. Jesús lo necesita. Y dice, ok. Entonces, ella tenía ambas, ¿no? Ujú. La parte de la alegría, porque ella era franciscana, Sí. ¿ok? Los franciscanos somos más bien conocidos por la alegría, el humor, y la madre era así, ¿no? Ajá. Pero también estaba la parte del sufrimiento y uno la veía en los programas con la nariz Sí. y tosiendo y con las pastillas para la tos y Ujú. en fin. Y también tenía carácter, ¿no? Oh, sí, tenía un Sí. carácter fuerte, en ese sentido sí, él tenía un carácter fuerte, pero Pero con bondad, con sí, caridad. con una Como caridad debe de ser, vaya. increíble. Y las hermanas siempre, ¿no? Tú veías las hermanas siempre riéndose, Sí. pero a ver si me acuerdo, o sea, porque hay tantas, claro, la madre no siempre estaba con nosotros en la oficina. Ok, mire, si gusta, Cristi, nos vamos a un corte Oh, y ahorita perfecto. regresamos para seguir platicando Sí, de esto tomar un porque poco de estoy agua. bien Sí. entusiasmado. Así que no se Ok. vaya de su celular, de su pantalla, de su televisión, porque regresamos aquí a Tertulias de Fe, platicando más acerca de todas estas historias que ha vivido Cristi aquí en EWTN. No se vaya. Mis amigos, gracias por seguir aquí en sintonía de EWTN. Usted está en Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y estoy junto con Cristi Ramis, que tiene ya una experiencia de haber vivido tantas vivencias aquí en esta televisora, aquí en este lugar, que realmente nos está trayendo pues todos esos recuerdos que ella tuvo y tiene y recuerda, gracias a Dios, para poder contárselo a usted. Y Cristi, quisiera, bueno, tantas historias, ¿no? Pero me gustaría ver qué nos dice usted, qué sabe usted de ese cariño especial que tenía Madre Angélica con el pueblo hispano, con los países de habla hispana. ¿Qué es lo que sabe usted? Bueno,
obviamente ella se dio cuenta que el canal no solamente era para los Estados Unidos, era para el mundo entero, porque su meta era llegar a más almas, llegar a más almas. ¿Y dónde fue el lugar donde fue después de los Estados Unidos? Fue América Latina. Y ella siempre dijo que ella quedaba asombrada, ella usó esa palabra de la... Y más siendo italiana, porque los italianos tenemos muchas cosas parecidas, ¿no? Sí. Ella quedaba asombrada de la devoción. Ella, por ejemplo, hablaba de las procesiones en América Latina, de que eran millones de personas que iban, como en Perú, ¿cómo se llama? El Cristo. ¿Cristo Negro? El Cristo Negro. Sí, no podía creer que todo el mundo iba a la calle. La devoción. Entonces ella decidió el primer lugar donde iba a ir era América Latina. Y eso fue en el año 95, con el señor Bujanda fue, y ella todavía usaba los aparatos, y eso quizá al final hablo, ella todavía, o sea, tenía dificultad caminando, tenía muletas, y ella estuvo, creo, pero estar bien, fue a Argentina, fue a Chile, fue a Ecuador, fue a Colombia y fue a Perú. Y allí se reunió con la gente del cable, con los obispos, y pudo ver, o sea, bueno, vamos a ir directamente a Colombia. Sí. Cuando ella fue a Colombia, la invitaron, claro, en Bogotá, al Santuario del Divino Niño. Y ella se quedaba asombrada que en un día normal, que no era domingo, las misas, no solamente un montón se llenaban. De la devoción de la gente. De la devoción de la gente. Y ella quedó admirada de eso. Y claro, que sucedió allí, que fue el famoso milagro de la estatua famosa del Divino Niño, que se volvió viva y le dijo, construyeme un templo, yo ayudaré a los que te ayuden a ti. Y iban dos hermanas que iban viajando con ella y vieron que lloraba. Entonces la madre le explicó lo que había sucedido. Y después cuando llegó aquí a los Estados Unidos, entonces 5 familias pudientes se comunicaron con ella y fueron los que pagaron por todo el santuario. Ya saben, muchos de ustedes ya saben la historia. Pero entonces ella quedó, pero bien impresionada, o sea, de la devoción, cómo la acogieron también cuando llegó allí, con tanto cariño. Entonces ella tenía verdaderamente admiración, principalmente yo diría, del amor a la Eucaristía, de las procesiones, y la Virgen, o sea, el amor a la Virgen, seguro muy parecido también a la cultura italiana. Y entonces está el famoso episodio de Madre Angélica en vivo, cuando ella invitó un mariachi alrededor de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, y ella se puso el sombrero de charro, bailó con ellos, y en fin, yo estaba aquí cuando eso sucedió. En fin, ella quería mucho a los hispanos. Y luego también pasamos, claro, a España más tarde, o sea que primero estuvimos en español en América Latina y luego, creo que 2 o 3 años más tarde, en los Estados Unidos en español. Pero les quiero enseñar algo. Sí, usted trae algo muy interesante. Muy interesante. Entonces, cuando las hermanas ya se iban mudando, o sea, en el año 99, ellas por fin se mudaron en octubre del 99 al nuevo monasterio, que es el santuario, y se dedicó en diciembre. Pero bueno, ellas empezaron a desechar cosas, ¿no? Tenían muchas cosas, incluyendo en la biblioteca, ellas tenían una pequeña biblioteca, y entonces muchos de esos libros que no querían llevarse al nuevo monasterio, nos los pusieron en una mesa, en una cocinita que teníamos en el departamento donde yo trabajaba. Y muchos libros de cocina. Yo agarré 1 o 2, ¿no?
Pero entonces yo vi y yo vi que tenía el nombre de Madre Angélica de su letra. Ajá. Y es el diccionario inglés-español, español-inglés. Ajá. Y yo dije, esto es una reliquia. Sí, totalmente, mire nomás. Entonces, o sea, ella tenía este diccionario sí, para cuando iba a los me países imagino, hispanos. Okay. cuando ella fue, me imagino que lo llevó con ella cuando estuvo en Sudamérica. Ajá. Y me imagino que cuando viajó a España, ella viajó a España varias veces para ver cómo adelantaba las cosas allí, ¿no? De cómo estaba progresando todo, la custodia lindísima, todo por medio de Talleres Granda, muy conocido allá en Madrid. Pero ya seguro se llevó Claro. este diccionario. Ajá. Que lo tiene en sus manos el día de hoy. En sus manos hoy en día, y yo lo guardo, lo tengo en una bolsita, ¿no? Sí. Bien envuelto, porque Mire yo nomás, digo qué que dicha. Sí, yo no lo uso, pero se los quería mostrar. Claro, no, para gracias que por vean. traerlo, gracias por traerlo. Y muy bonita letra que tenía, hermana Sí, ella Madre Angélica. tenía, se puede leer bien, gracias a Dios, Sí, sí, sí. no como la mía, pero la Madre Angélica era. Ajá. Entonces, también quería, o sea, eso siguió y el canal en español siguió. Al principio teníamos, la gran mayoría de los programas eran programas en inglés que los íbamos doblando. Sí. Claro, el programa de ella. Claro. Y poco a poco, claro, empezamos a hacer más programas originales en español, especiales en español, cosas que hoy en día son muy pocos los que son doblados, ¿no? Sí. Claro, Madre Angélica, La Misa, pero ella, seguimos creciendo en español, y yo estuve envuelta en hacer la programación casi por un año. Hasta que me llamaron para contestar los teléfonos. Sí. Estamos recibiendo demasiadas cartas en español. Ajá. Pero era muy linda, y de nuevo ella quería mucho. Y ustedes, si se recuerdan, una de las cosas que ella quería, el Divino Niño, entonces ella empezó a coleccionar imágenes del Divino Niño, y varias de esas venían de América Latina, creo que de Argentina, de Colombia, de otros lugares. Y ella se enamoró del arte en América Latina, el arte religioso. Ajá. Y uno de sus programas trajo una estatua, bueno, del Niño de Atocha. Santo Niño de Atocha. El Santo Niño de Atocha. También trajo una que era el Niño Jesús sacándose una espina del pie. Entonces ella con mucho cariño llevaba esa estatua a su programa, y las hermanas me decían que ella tenía una colección de niños, de Niño Jesús, y eso también es algo muy franciscano, claro. el Niño Jesús, pero ella se enamoró. Había una historia interesante de la flagelación. Cuando ella estuvo en Ecuador, una familia allí muy buena la llevó a su casa, y ellas tenían, ustedes quizás me están escuchando, tenía esta pintura de la flagelación, y la Madre Angélica se enamoró, pero era un patrimonio nacional, esta pintura, no se la pudieron dar. Y años después esa familia nos mandó una copia exacta, y yo se las llevé a las hermanas, cuando la madre ya estaba mal, o sea, pero estaba todavía, vivía. Y ella, o sea, ya tenía, o sea, se enamoró de muchos de los objetos, el arte religioso, sí. Pero, en fin, seguimos creciendo, y yo también quería hablarles de esa sanación que la madre tuvo, porque yo estaba aquí cuando eso sucedió, y ella por más de 40 años, cuando ella era joven en Ohio, tenía como unos 33 años, ya tuvo un accidente limpiando el piso del monasterio, se resbaló porque estaba enjabonado y se dio contra la pared y quedó muy mal, o sea, la espalda muy lastimada, la columna vertebral. Es una historia más larga, pero... Sí. Y entonces los médicos le dijeron que necesitaba una operación, pero que tenía un 50% posibilidad que no iba a volver a caminar. Pero ella dijo,
le dijo, Señor, si me das la gracia de volver a caminar, yo voy a construirte un monasterio en el sur de los Estados Unidos. Y aquí es como un 3% católico. Ajá, sí. Entonces, es como un lugar de misión, ¿no? Bueno, tuvo la operación, volvió a caminar, pero ella tuvo que usar los aparatos. Sin los aparatos no podía pararse y caminar. Y ella siempre decía, esto es del humor de ella, decía, cuando ustedes hagan un trato con Dios, sean muy específicos. Porque volvió a caminar, pero con los aparatos. Entonces, como por 40 años, ella usó aparatos, ambas piernas y la espalda. Y, en fin, con mucho... dificultad. Sí, era difícil para ella caminar, caminaba como tiesa. Y entonces, en el 28 de enero del 98, ya tuvo, por medio del rosario, una curación con una señora que vino de Italia, después de su programa. Reza ahí con ella, había otras 2 hermanas con ella, al final del rosario, totalmente curada. Wow. Y ella siempre dijo que por medio del rosario la Virgen intercedió por ella. Y ella estuvo ese tiempo, caminando normal. Y les voy a contar lo que sucedió, porque el día siguiente yo llego al trabajo y las campanas están repiqueteando en la capilla. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? No hay nada, una fiesta especial. Y cuando llego a mi oficina, nuestra jefe nos dice, la madre ha recibido una sanación, una curación, y nos quiere enseñar. Todo el mundo vaya al estacionamiento. Y salen todas las hermanas con la madre, que eso es raro, porque ya son de clausura. La madre sí tenía permiso especial para salir y venir. Y sale la madre sin los aparatos, sin las muletas. Y nosotros, la gente empezó a llorar, a abrazarla. Empezamos a cantar canciones alabanza, ¿no? Y llegó un momento, la madre le agarra, los frailes estaban allí también, los empleados, le agarra la mano a uno de los frailes, empieza a bailar, y esa noche ella dio su testimonio en un programa juvenil que se llama Vida en la Roca, en inglés, y ella explicó lo que sucedió, y diciendo que ella recibió esa curación, que la Virgen fue por medio de ella. Entonces, ese día yo estaba aquí en la audiencia, estábamos a unos metros de donde yo estaba, y entonces esta señora, fuimos a rezar el rosario en la capilla, todos fuimos, y de momento yo siento el olor a rosas, ¿no?, de la capilla. Eso es toda mi experiencia, sí, estoy contando. Claro, claro. La iglesia decide todo esto, ¿no? Pero mi propia experiencia. Entonces, yo sé que Nuestra Señora está aquí. O sea, que ella intercede por nosotros. Estamos en adoración. Y eso es otra cosa. Desde que termina la misa de la mañana hasta las 5 de la tarde, menos tenemos la misa del mediodía que cubrimos la custodia, pero nosotros estamos en adoración. Los mismos empleados nos turnamos una hora, a hacer adoración, cosa de que es Nuestra Señora, la Eucaristía, y junto Nuestra Señora. Cosa de que eso es lo que mantiene el canal. Me imagino, y eso es más que nada, ¿no? La fe con la que Madre Angélica pues cultivó, ¿no? Estuvo de todo su pueblo, de todos los que la queríamos, en fin, todo lo que ha realizado por parte de ella, de la fe, de la providencia de Dios que ella siempre mencionaba, y que realmente es algo grande, es algo de Dios obviamente, y que nuestra Santísima Virgen María también intercediendo. Y Cristi, platíquenos, ¿recuerda usted la última vez que la vio a Madre Angélica? La última vez que la vi sería, eso fue en diciembre, probablemente fue esa vez que, bueno, la última vez que la vi cuando ya estaba, sí, pues ya cuando, como, 2 años después, 3 años después, 4 años después, 5 años después, 6 años después, 7 años después, 8 años después, 9 años después, 10 años después, 11 años después, 12 años después, 13 años después, 14 años después, 15 años después, 16 años después, 17 años después, 18 años después, 19 años después, 20 años después, 21 años después, 22 años después, 23 años después, 24 años después, 25 años después, 26 años después, 27 años después, 28 años después, 29 años después, 30 años después, 31 años después, 32 años después, 33 años después, 34 años después, 35 años después, 36 años después, 37 años después, 38 años después, 39
como los últimos 5 o 6 años antes de ella fallecer, ella ya no la sacaban las hermanas para que saludara a la gente allá en el, ¿cómo se dice? El parlor, o sea, el recibidor. Sí, ajá. Porque ella estaba muy débil. Pero por muchos años, después que le dio el derrame, ella salía, las hermanas la llevaban en silla de ruedas, porque ella podía caminar, pero ella estaba debilitada, entonces la llevaban en silla de ruedas, y ella nos agarraba la mano, nos decía pequeñas frases como, Jesús te ama. Tiene que haber sido muy frustrante, porque ella podía entender, pero no podía expresarse. Exacto. Y yo creo que fue una vez, los empleados, una vez al año, 2 veces al año, tenemos un retiro y las hermanas nos reciben. Cuando la madre podía salir, nos recibía. Y también mi familia vino a visitar, ella nos recibió. Probablemente fue la última vez, uno de los retiros con el canal, que ella estaba allí con las demás hermanas y nosotros, ella nos agarraba la mano y nos sonreía, se sonreía con nosotros. Probablemente esa fue una de las últimas veces, la última vez que la vi ya debilitada, y después de eso ya no la sacaban, ya estaba ya más bien en cama. ¿Y qué pasa el día ya de su partida a casa del padre? ¿Qué pasa aquí en el canal? ¿Qué pasa con los empleados? Bueno, fue, ¿cómo decir? O sea, porque ella estuvo 14 y pico de años, o sea, fue un milagro que ella sobreviviera ese derrame. Entonces, no fue una sorpresa. Y yo sí puedo decir que yo recibía llamadas de las hermanas que estaban con ella. Y nos pedían oración. Y una de las hermanas, que era enfermera, que estaba siempre con ella, me dijo, Cristi, por favor, no dejen caer eso. La madre trabajó tan fuerte para salir, levantar el canal. Y ella me ponía a la madre por teléfono para que me diera la bendición de Santa Clara. Oh, qué bien. Por teléfono. Porque la madre quería un obispo, los que son de Perú, el obispo Demetrio Molloy, de Huancavelica. Eso es otra historia, pero ella era muy allegada a él. Y yo ayudaba a poner los letreros en las cajas que ella le enviaba. Entonces, yo hablaba con la ayudante de la madre, que ella era enfermera, una monja, y me ponía a la madre para que me diera la bendición de Santa Clara, y esas cosas no se me olvidan. Pues cómo no. Pasó 2 o 3 veces, ¿no? Y la hermana diciéndome, no dejen caer, la madre hizo tanto, sigan adelante, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? Yo todavía estoy ahora en la parte de peregrinaciones, o sea, ya en los últimos 6 años, o sea, lo que hago, ya estoy a medio tiempo, ya estoy de retirada. Recibo a grupos aquí que vienen en peregrinación tanto al canal como al santuario, que queda una hora al norte, y también doy tours, o sea, les enseño el estudio, le hablo de Madre Angélica, así que eso es lo que estoy haciendo hoy en día. Así que hasta que Dios diga, ¿no? Pero sí. Y su trabajo real, o sea, es llevar a este grupo por toda la instalación, por todo este edificio de EWTN, y va explicando historias en cada uno de los pasillos. Exacto, aquí la madre lanzó el canal, que por cierto hace 4 o 5 semanas atrás que tuvimos el 44 aniversario. Yo llegué cuando era el 15. Mira nomás. Pero sí les enseño, o sea, donde ya lanzó el canal. Todavía usamos la misma escenografía para otro programa, claro, es en inglés, WTN en vivo, que es en inglés, pero todavía guardamos el set de la Madre Angélica, el último que ella usó, que fue cuando ella cumplió 75 años, el año 98. Aquí se lo dieron como una sorpresa. Y es el único set que no se mueve. Exactamente, aquí está a nuestra derecha. Aquí está a un ladito
este set, está la silla donde ella se sentaba, Exacto. que es lo que la gente, los peregrinos vienen y conocen, se toman Exacto. fotografías, porque cuando terminamos un programa, cuando termina un programa de Tertulias de Fe, aquí Cristi ya entra, se acaba el programa y entran los peregrinos y aquí me he topado con usted Sí, varias veces, ¿verdad? interrumpiendo, ahora estoy del otro Sí. lado, pero yo siempre llego, ay, no sé si están ahora en un break, puedo entrar o no, Ajá, pero para mí es un gran gusto, ¿no? claro. Y también los lleva al santuario también. Sí, bueno, el santuario, ellos tienen sus propias ¿Actividades? personas allá, Ah, ok. actividades, allá hay mucho más que ver. Ujú, sí, muy bonito lugar. Sí, allá Está hay la tumba de María Angélica. la tumba, está también, le dan tour, también tienen el Museo de Juan Pablo II, Museo Eucarístico, una cosa muy interesante que la madre planificó. Así que si ustedes pueden venir, los que nos están viendo, especialmente aquí en los Estados Unidos, Ujú. hagan un grupo de su parroquia, de su grupo oración, y pueden llamar al canal y ellos se comunican conmigo, yo los ayudo, y puede ser bilingüe, pues, Ujú. inglés, español. Claro, sí, sí, sí. Así que, Cristi, se nos va terminando, faltan unos sí. 5 minutos del Ok. programa casi. ¿Qué es lo que se lleva usted de Madre Angélica? Bueno, yo diría cómo vivir la santidad, Ok. porque ella se ponía furiosa cuando a veces leía la historia de los santos, porque a veces alguna de los autores que escribieron la vida de los santos los hacían como personas imposibles, no era Ujú. imposible. Entonces ella decía que la santidad hay que vivirla de acuerdo a la personalidad que Dios le ha dado a uno. No todo el mundo es igual, o sea, yo voy a imitar a Santa Teresa, bueno, yo no soy Santa Teresa, o sea, Sí. una personalidad o sea, que nosotros vimos como ella amaba al Señor, la santidad, con todo su carácter italiano, y ella fuerte, ¿no? Las cosas que ella pasó, todo lo que sucedió, todo lo que ella sufrió, porque la gente se reía de ella cuando ella Sí. empezó el canal. Que esa monja no sabe nada de televisión. Ujú. Y con todo y eso ella bebía la santidad y era ahí en la capilla. Ok. Y hay muchas historias Sí. que no, no hay tiempo, pero, o sea, ahí frente al Señor, ella que escribía los mini libros, eso que Ujú. llamábamos las pequeñas meditaciones, pero es como vivir la santidad de acuerdo a lo que Dios le da a uno, o sea, las gracias que de acuerdo a la personalidad de cada persona. O sea que por eso vemos hoy en día a Carlo Acutis, ¿no? Sí. Un adolescente, lo mismo que alguien de 100 años, ¿no? Ajá. Pero yo creo que eso es cómo vivir la santidad. Perfecto. No, pues qué bueno, la verdad es un gran punto, ¿no? Que es principal, que es lo que tenemos que trabajar todos. Y aquí Así a es. través del canal de EWTN, pues es lo que se maneja, ¿no? Entre empleados, entre el staff, poder vivir una santidad como debe de ser. Para terminar el programa, Cristi, por recomendación suya, y se lo agradezco, si podemos terminar con la oración que Madre Angélica hizo el momento que inició este canal. Sí, por pues favor. el momento que ella lanzó el canal, hace unas semanas, se cumplieron 44 años. Sí. Es oración de la Madre Angélica por EWTN, traducida al inglés, claro. Dios, Señor del cielo y de la tierra, tú solamente has llevado a cabo todo lo que hemos hecho. Que esta primera red católica global sea un tributo a la belleza de tu iglesia. Que tu Hijo, la palabra eterna, sea glorificado por esta obra, trabajo de tus manos. Bendice todos los programas que se transmitirán desde sus instalaciones. Tal como su palabra procedió de ti, Dios Padre, pedimos que esa misma palabra toque el corazón de cada televidente y oyente. Permite que el Espíritu Santo obre libremente a través de cada persona que proclame tu verdad y a tu iglesia. Concédele a esta red el poder de inspirar a los hombres a buscar la santidad, celo para extender su iglesia, valor para buscar la justicia y los derechos humanos, y paciencia para perdurar ante la persecución. Amén. Amén. Esto hace ya 44 años cuando se 44 lanzó años. pues este gran trabajo que Madre Angélica inició y que seguimos aquí
cooperando muchos de nosotros. Cristi, gracias por Amén. haber estado aquí en Tertulias Gracias por de Fe. invitarme, Un Julio. gusto enorme de haberla conocido, que ya la había visto aquí en los Igualmente. pasillos, pero gracias por haber estado aquí en las Tertulias de Fe. Mucho gusto. Nos vemos pronto. Y a ustedes, mis amigos, gracias por seguir aquí en sintonía de EWTN. Todavía hay muchas historias que usted puede encontrar en libros que se están vendiendo de Madre Angélica respecto a lo que hizo aquí en el canal, aquí en Alabama, en otros países, así que también puede adquirirlo a través de nuestra website, en nuestra página web. Y los espero la próxima semana, si Dios nos los permite. Yo les tengo pues que recordar que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.